Joel, tú sos instructor en filosofía práctica, pero la pregunta que tenemos para hacerte yo y todos los oyentes ¿es tu fuente de ingreso? ¿Tú vives de esto? No. ¿Es otra? Me dedico a otra cosa, soy profesional en el software, pero hace más de 12 años que participo en Nueva Acrópolis, que hago filosofía, pero es algo totalmente voluntario, que también las clases son voluntarias y todas las actividades que tenemos ahí lo hacemos de manera voluntaria. Así que te dedicas al software. Así es. Si yo le tengo que explicar a la tía algo Miriam... muy distinto a esto de la filosofía. Le digo, tía Miriam se encarga de programar computadoras, por Algo decir así, una cosa algo así. Entonces se pone bien interesante la pregunta, porque vamos a empezar a sacar hilitos de esta gran madeja que es el ser humano. ¿Y por dónde te parece mejor que podamos comenzar? Y esta pregunta, ¿qué es el ser humano? Nos parece simple al principio, ¿no? Porque cuando nos preguntamos decimos, bueno, conviví conmigo mismo, que soy un ser humano toda la vida, convivo con seres humanos, la historia que tiene el ser humano, muy antigua, y decimos, bueno, ya sabemos más o menos qué somos, ¿no? Pero bueno, la filosofía se encarga de siempre preguntarnos un poco más, ¿no? Y decir, y poner en duda todas las cosas que se dan por ciertas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en la historia siempre la filosofía, y como ya nos decía Sabrina en otros espacios aquí en la radio, que la filosofía tiene eso de esencia, de sacar la esencia de las cosas, de traer la importancia de este tipo de preguntas, ¿no? Que no es algo para intelectualizar y nada más, sino que es muy útil entender un poquito más qué es el ser humano, ¿no? Y es más profunda de lo que nos parece a veces. Y bueno, perfecto, porque justo eso hablábamos un poco con Sabri en la columna anterior, que los invitamos a escucharla, que habla acerca de cómo puede ser útil la filosofía. Así es. Entonces ya se pone más que interesante, porque de pique nos venís diciendo que hay que ponerlo en práctica para empezar. Sin dudas, sin dudas. Entonces, es útil. Es útil. Más allá de todo. Y es un poco la idea, porque si no quedaría solo como... Qué lindo que sería ser un buen... Que a veces es un poco la idea que nos hacemos de la filosofía, ¿no? Que es, bueno, intelectualizar cosas muy abstractas, pero si empezamos a seguir en la historia, siempre los grandes filósofos nos decían que es aplicar la filosofía en nuestra vida, todos esos grandes conceptos, pero también los más simples que nos sirven para nuestro día a día. Así que bueno, para ir desarmando esta madejita de qué somos, viene de la mano el conocernos a nosotros, o bueno, me imagino que esa debe ser una de las buenas puertas. Sí, claramente, porque si nos hacemos esa pregunta simplemente, ¿no? ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Qué conocemos del ser humano? Y bueno, empezamos, ¿no? Desde que somos niños, que vamos a la primaria y nos enseñan nos enseñan las primeras cositas, ¿no? Cómo está compuesto el ser humano, los sistemas que tiene dentro de sí mismo, los ciclos que lleva. Y bueno, ahí empezamos a entender de una forma muy básica la estructura y más material del ser humano, ¿no? Los sistemas. Pero bueno, ya después empezamos a crecer, ya en la secundaria nos empiezan a enseñar un poquito más abstracto, ¿no? En biología empezamos a entender más en lo pequeño, ¿no? Qué cosas funcionan dentro nuestro. ¿Qué ingredientes tenemos físicamente? ¿Qué molécula, qué átomo? Exactamente, que bueno, nos constituye también, es parte de qué es el ser humano. Pero bueno, es una parte, una sección, un porcentaje que no es demasiado grande tampoco, porque ahora vamos a hablar un poquito qué otras cosas tiene el ser humano que a veces no le ponemos tanto foco y que son tan importantes y tan útiles. Ajá. Y bueno, después en la vida también nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Prueba y error y entendemos qué somos un poquito, qué es el ser humano cuando nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Y entendemos un poquito de qué se trata eso de ser humano, ¿no? Claro, que ahí ya supera el saber que tengo un brazo, que Exacto, tengo... es una experiencia de vida. Claro, ya hay que interactuar. Exactamente, y ahí nos damos un poquito contra la pared porque hay cosas que no nos enseñan en ningún lado, ¿no? Esa academia de la vida que se le llama, a veces nos prepara nuestra familia un poco, pero dependiendo de qué familia nos toque. A veces, sí, el contexto. Nuestros amigos también a veces nos preparan, pero depende. Es muy variado eso. De repente ahí ya se viene un plano nuevo que dice, y ahora tengo que interactuar y tengo que hacer varias cosas. Bien. Y bueno, podemos comenzar por preguntarnos qué cosas ya sabemos, como venimos hablando, pero también qué nos falta, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de qué nos falta para entender qué es el ser humano? Y bueno, es muy simple esto,
por más que parezca complejo, pero podemos ver cómo se manifiesta en nuestra vida, en que a veces en nuestra convivencia, no se ve reflejado ese conocimiento del ser humano, porque tenemos muchos conflictos a veces, ¿no? Sí. Hoy en día se está dando esto de muchos conflictos muy grandes, se traducen en guerras, se traducen en enfermedades, se traducen en el hambre que mucha gente en el mundo hoy en día está teniendo, ¿no? Sí. Entonces, tanto no nos conocemos, porque si no nos conociéramos, podríamos vivir de una manera un poco más armónica, ¿no? Sí, incluso en las relaciones nuestras, ¿no? Con un amigo, una pareja, con la familia. Ni que hablar de conmigo mismo, pero ya con alguien es complejo. Y eso de verdad. En el trabajo, con mi familia. Bueno, la maestra Gretel de sexto no me enseñó esto, Gretel. Me fue maestra de todo, pero eso no me contaste mucho. Exactamente. Y otro temita, ¿no?, que está siempre en boga en estos tiempos, ¿no? Y en muchos en la antigüedad siempre estuvo, que es la discriminación. Que es parte de eso de no saber relacionarnos. Discriminar por a veces la parte más superficial de nosotros mismos, porque creemos que somos eso a veces, ¿no? Nos olvidamos que somos algo más y que somos una esencia, como dice este programa, ¿no? De que a veces rescatar la esencia del ser humano es lo importante y lo que quiere hacer la filosofía, como decíamos. Y que es lo que vamos a tratar brevemente de abordar con esta pregunta del ser humano, porque en sí es una esencia. Ya me captaste más la atención, porque primero que nombraste el nombre del programa, que me parece muy bien, así los sponsors están recontentos. Exactamente. Pero está muy interesante esto de que muchas veces nos pasa, y es muy común, hasta tenemos que luchar con eso, de que prejuzgamos, casi que pareciera que fuese algo natural, ¿no? Vemos a alguien y sin siquiera saber de dónde viene, nada, ni quién es, ni qué hace, pimba, ya le ponemos mote, todo. Exactamente. Y ahí, así arranca, bueno, tengo un amigo, te voy a contar, ya que me preguntas, ¿no? Tengo un amigo con el que justo me está tocando convivir hoy en día, que cuando nos conocimos por primera vez, no nos sacamos los ojos porque no teníamos con qué, pero nos llevamos muy mal, y de repente empezó a transcurrir la vida, empezó a tener convivencia y nos dimos cuenta que éramos bastante grandes hermanos. Exactamente. Por ejemplo, sí pasará. Sin duda. Perdón que te hice un comentario de mi vida, porque sé que quería saberlo. Aporta muchísimo. Y bueno, ¿cómo vamos a responder esta pregunta, no? Todo el mundo se estará haciendo eso. Bueno, vamos a responder. ¿Cómo vamos a hacer para responderla, no? Y algo que hace la filosofía desde siempre es basarse en la experiencia como seres humanos que tenemos, ¿no? En esos puntos altos que tuvimos como seres humanos, esos clásicos que se les llaman a veces, ¿no? Que son clásicos porque sobrevivieron en el tiempo, porque tienen algo de esa esencia que nos despierta algo que hace que lo mantengamos en el tiempo, ¿no? Perdón, cuando decimos clásico no hablamos de música clásica, naturalmente. Exactamente. No, hablando de filósofos clásicos. Filósofos clásicos que se manifiestan en grandes libros, a veces en grandes ideas que están en esos libros, ¿no? Sí, es una esencia que va perdurando en el tiempo. Son los que también compartieron con grandes civilizaciones en muchos momentos, ¿no? Me imagino en la Grecia, sin duda, porque uno piensa en filosofía siempre en Grecia, Platón, Sócrates. Eso serían parte de los clásicos. Y vamos a ver, justamente en esta charla, cómo en todas estas grandes culturas, estas civilizaciones, hablaban del ser humano. Y es una de las formas que tiene la filosofía para abordar los temas, ¿no? No quedarse solamente con lo que decía alguien en particular, o lo que dice un libro, o lo que dice una cultura, sino comparar, ¿no? Y a partir de esa comparación, la palabra mágica de este programa, que es quitar la esencia de todo ese concepto, ¿no? Estamos hablando de esta pregunta de qué es el ser humano, ya, como habíamos un poco hablado con Sabrina anterior, viene de antaño. Exactamente, es muy, muy, muy antigua. Que no es algo nuevo, que por eso a veces uno se encuentra con un clásico y lee y es tan vigente lo que dice, porque parece que nos estuviese hablando a nosotros mismos. Sin lugar a dudas. Y la filosofía siempre buscó en esas preguntas, ¿no? Porque es parte de lo que todo el tiempo nos estamos enfrentando, es a nosotros mismos, al ser humano. Convivimos, como decías tú, con nuestros amigos, nuestra familia, en el trabajo. Todo el tiempo estamos construyendo y conviviendo con seres humanos. Entonces, bueno, esa pregunta que vos me hacías de conocerse a sí mismo es parte de todo este tema, ¿no? Porque el ser humano en sí es un concepto abstracto, pero si lo queremos bajar un poquito a algo más simple, que es simple y no tanto, es, bueno, ¿me conozco a mí mismo realmente? Porque para empezar en algo más simple, ¿no? Porque a veces decimos, quiero conocer qué es el ser humano. Sí. Y eso es más abstracto, pero ¿me conozco a mí mismo, que soy parte de esa humanidad?
Bueno, yo sé cuándo nací, si te sirve el dato, cómo me llamo, si por ahí vengo bien, pero me imagino que debe ser un poquito más profundo eso. Y la filosofía es de las grandes máximas que ha tenido en la historia, ¿no? El conocerse a sí mismo y por algo será. Ajá. ¿No? Porque Sí. en granito de arena en todo ese desierto que es la sabiduría, que es muy, muy amplia. Y que, bueno, un granito de arena es conocerme a mí mismo. Y aparte puede ser un buen punto de partida, ¿no? Porque Exacto. capaz que hasta el mejor. Porque... Sin duda, porque es lo que depende de mí mismo, ¿no? Conocerme a mí, me puedo mirar todo el tiempo a mí mismo, puedo evaluarme y otro no lo conozco. Sí, Entonces, claro. mejor empezar por mí siempre, ¿no? Empecemos por casa, como dice esa frase. Ajá. Exactamente. Así que bueno, a trabajar de una, sí, así llegó, igual que Sabrina, viene, nos deja de ver, hay que empezar por casa, los problemas empiezan primero por casa. Claramente. Así que vamos a tener por ahí, bueno, ahora esto ya viene, vayan aprontando, cuadernola, pluma, tinta, lapicera, porque le vamos a dar un pequeño descansín a esto, que la verdad que nos dejaste vibrando y queremos ya saber la receta mágica de esto, pero vamos a escuchar una canción que con mucho cariño nos has preparado. Creo que la compusiste tú, ¿no? Sí, claramente. No, ¿trajiste una canción para compartir? ¿Un tema? Algo de Schubert les Ajá. vamos a compartir que para inspirarnos un poquito. Y al tocar estos temas siempre hay que inspirarse porque si no uno se queda en la superficie y bueno, como que queda ahí estancado, ¿no? Y a veces necesitamos inspiración para poder hablar de estos temas y poder, bueno, a veces intuir un poquito de qué va todo esto y rescatar, como decimos, la esencia, ¿no? Muy bien, así que escucharemos Serenade de Franz Schubert.